21 años al frente de la pantalla, más de 4.000 programas grabados, 12 premios Emmy, cerca de 100 millones de personas que cada semana reorganizaban sus tardes para no perderse su voz. Una marca personal tan poderosa que en el universo hispano su nombre no necesitaba apellido, bastaba con decir Cristina y todo el mundo sabía exactamente de quién se hablaba. Y aún así, un día de noviembre de 2010, alguien en una oficina tomó una decisión en frío, firmó un papel y la sacó del aire como si retirar a la mujer más influyente de la televisión hispana fuera tan sencillo como apagar una lámpara que ya no ilumina lo suficiente. Eso ya es suficientemente brutal como para construir un relato de injusticia y final amargo. Pero no es el centro de esta historia. No es ni siquiera el capítulo más importante. El centro está en algo que venía pasando mucho antes de ese noviembre. Detrás de cámaras, detrás de contratos, detrás de las paredes de una casa que por fuera brillaba con el fulgor de una dinastía mediática y que por dentro acumulaba grietas que nadie nombraba porque nombrarlas hubiera sido admitir que el edificio no era tan sólido como parecía. Una madre que se hundió en el silencio de una botella durante años mientras la familia fingía que aquello no ocurría. Un padre que con una sola frase, pronunciada con la brutalidad seca del hombre que no pide perdón por lo que piensa, marcó a su hija para el resto de su vida de una manera que ni él mismo comprendió completamente. Un hijo que subió solo hasta el 5º piso de un estacionamiento una noche, sin cámaras, sin testigos, sin el escudo que el apellido y la fortuna familiar podrían haber desplegado y que tuvo que elegir entre dos cosas en el borde de ese edificio. Y una mujer que construyó uno de los imperios mediáticos más sólidos y duraderos de la historia de la televisión latina, precisamente porque llevaba por dentro una herida que nunca terminó de cerrar y que usó ese dolor como combustible durante décadas hasta que el combustible empezó a quemarla a ella misma. Hay 4 personajes en esta historia que necesitas tener en mente desde el principio, porque sin ellos nada de lo que viene tiene sentido completo. El primero es Francisco Saralegui, el padre, un hombre formado en la Cuba de la prosperidad, acostumbrado a mandar, destrozado por el exilio y suficientemente torpe en su manera de querer como para decirle a su hija más brillante que no valía la pena invertir en su futuro. Una frase que duró 50 años. El segundo es la madre, cuyo dolor silencioso enseñó a Cristina desde niña cuál era el idioma que usa una familia cuando el sufrimiento no tiene otro lugar a donde ir. El tercero es Marcos Ávila, el hombre que eligió quedarse cuando habría sido más sencillo irse, que se plantó frente a una mujer en caída libre y le hizo la pregunta que la partió en dos y al mismo tiempo la salvó de convertirse en el espejo exacto de lo que más había temido. Y el cuarto es John Marcos, el hijo que pagó con su cuerpo y su mente el precio de una infancia rodeada de todo, excepto de aquello que más necesitaba, que no era dinero ni ropa ni contactos ni viajes, sino la presencia real y constante de la mujer que lo había traído al mundo y que estaba demasiado ocupada construyendo un legado para los demás, como para estar completamente disponible para él. Esta es la historia real de Cristina Saralegui, no la que venden los homenajes de aniversario, no la que recitan los comunicados de prensa cuando alguien quiere capitalizar su nombre, no la versión suavizada y edulcorada que circula en las redes sociales cada vez que alguien decide celebrarla porque es tendencia a hacerlo. Esta es la otra historia, la que duele, la que incomoda, la que no cabe en 1 minuto y medio de contenido viral, porque para entenderla hay que estar dispuesto a sentarse con sus contradicciones y con sus partes oscuras durante el tiempo suficiente.
Para entender lo que Cristina Saralegui se convirtió, hay que entender primero lo que fue antes de ser famosa. Y lo que fue antes de ser famosa es algo que la televisión rara vez muestra porque no encaja en el molde limpio y reconfortante del ídolo construido desde la nada. Cristina no empezó desde el fondo, empezó desde arriba, desde muy arriba. Y precisamente por eso la caída fue tan violenta cuando llegó y la reconstrucción fue tan extraordinaria cuando comenzó. Nació en La Habana en 1948, en el seno de una familia que no simplemente tenía dinero, sino que tenía algo más escaso y más poderoso que el dinero. Tenía peso cultural. El apellido Saralegui no era un apellido cualquiera en la Cuba de mediados del siglo XX. Era una institución. Su abuelo y su padre habían construido un pequeño pero extraordinariamente influyente imperio editorial que controlaba algo que en cualquier sociedad vale más que el oro, la narrativa de lo que importa, de lo que es elegante, de lo que es deseable, de lo que define a una clase social que quiere verse a sí misma reflejada con dignidad y aspiración. Publicaciones como Bohemia, Carteles y Vanidades no eran simplemente productos editoriales diseñados para venderse en los kioscos. Eran espejos de toda una sociedad que se miraba en sus páginas y decidía qué era moderno, qué era culto, qué era sofisticado, qué era lo que debía desearse y qué era lo que debía dejarse atrás. Y los Saralegui eran los dueños de esos espejos. Tenían, en la Cuba de aquella época, una forma de poder que no todos los ricos tienen. La capacidad de moldear el imaginario colectivo, de decidir qué voces merecían ser escuchadas y cuáles no, de determinar la jerarquía cultural de toda una nación. Para una niña que nace dentro de eso, que crece respirando ese ambiente, que aprende desde pequeña que las palabras tienen consecuencias y que las revistas son una forma de poder tan real como los títulos de propiedad. La orientación hacia los medios no es una carrera elegida conscientemente, es una herencia, es el idioma natural de la familia. Cristina creció en Miramar, uno de los barrios más exclusivos de La Habana, en una mansión que daba al mar. Una casa con jardines amplios, con arquitectura elegante, con salones donde la luz entraba de la manera en que la luz entra en los lugares donde el dinero no es un problema. Una infancia protegida por la certeza de que el futuro era una promesa cumplida, que el apellido funcionaba como escudo, que las cosas malas que les ocurrían a otras familias no podían tocar a una familia como los Saralegui porque había suficiente dinero, suficiente influencia y suficiente nombre para mantenerlas a distancia. Cuando eres una niña y creces dentro de un mundo así, te convences de que ese mundo es natural, que siempre estuvo ahí y siempre va a estar, que las paredes son sólidas porque nunca has visto ninguna caerse, que el suelo es firme porque nunca lo has sentido moverse. Y entonces llega el momento en que el suelo se mueve y ese primer temblor cambia para siempre la manera en que uno entiende la solidez de cualquier cosa. En 1959 llegó la Revolución Cubana. Y con ella llegó la velocidad con que los sistemas que parecen eternos demuestran que no lo son. Para muchas familias cubanas el proceso fue gradual y para otras fue instantáneo, pero para todas las que pertenecían a la clase que los Saralegui representaban fue inevitable. Los negocios se intervinieron, las propiedades cambiaron de manos. El peso social de los apellidos que habían valido algo durante generaciones dejó de valer exactamente lo mismo al día siguiente. Y en 1960, con 12 años recién cumplidos, Cristina tuvo que salir de Cuba con su familia y dejarlo todo atrás. La casa frente al mar, el barrio, los jardines, las revistas, el apellido poderoso dentro de ese contexto específico, la sensación de que el mundo le pertenecía por derecho, la certeza de que el futuro iba a ocurrir según el guión previsto.
todo, en un viaje que no tenía fecha de regreso. Aterrizaron en Key Biscayne, Florida, y aunque el exilio cubano de esa época fue una experiencia colectiva que miles de familias compartieron, cada familia la vivió desde su propio lugar específico, con sus propias pérdidas particulares. Para los Saralegui, la pérdida no era solo económica, aunque esa también fue real y significativa. Era identitaria en un sentido más profundo, porque ellos no habían sido simplemente ricos, habían sido definidores de cultura, y de pronto estaban en un país diferente, en una ciudad diferente, en un sistema diferente, donde su apellido no abría puertas porque nadie sabía qué significaba, donde sus revistas no circulaban porque pertenecían a un mundo que había quedado del otro lado del mar, donde el rango social que tenían en Cuba no se traducía automáticamente a ningún tipo de posición en Miami, porque las jerarquías sociales no se exportan con el equipaje. Hay que construirlas de nuevo, o aprender a vivir sin ellas. Ese proceso de reconstrucción es devastador para los adultos que lo viven. Y cuando los adultos de una familia se rompen por dentro, mientras intentan mantener la compostura por fuera, cuando el dolor no tiene un espacio abierto donde expresarse, porque expresarlo se lee como debilidad o como derrota, cuando la vergüenza de haber caído de rango se mezcla con la nostalgia de lo que se perdió y el miedo de lo que todavía puede perderse, ese cóctel emocional busca una salida. Y la salida que encontró la madre de Cristina fue la misma que encuentran muchas personas cuando el dolor es demasiado grande y el orgullo no permite pedir ayuda: el alcohol. No ocurrió de manera explosiva. No fue un colapso visible y dramático que alguien pudiera identificar claramente y atender de manera directa. Fue el tipo de proceso que ocurre en muchas familias que tienen demasiado orgullo para nombrar lo que está pasando, gradual, disimulado, disfrazado de los rituales sociales que nadie cuestiona porque están incorporados en la normalidad de ciertas clases sociales. Una copa en las sobremesas, un trago para acompañar las noticias del día, una botella que se abre para calmar la tensión de la tarde, y poco a poco, sin que nadie lo nombre, la anestesia se vuelve hábito y el hábito se vuelve necesidad y la necesidad cambia a la persona desde adentro de una manera que quienes viven con ella ven y sienten aunque no puedan articularlo. Cristina lo vio, creció viéndolo, aprendió ese idioma del dolor sin que nadie se lo enseñara explícitamente, simplemente por el hecho de respirar el mismo aire de esa casa durante años. Y ese aprendizaje se instaló en su memoria emocional con una profundidad que décadas de éxito profesional no borrarían. Solo la esperarían. Hay algo que los psicólogos conocen bien y que la gente en general entiende poco. Los patrones que aprendemos en la infancia no son creencias conscientes que podemos revisar y cambiar cuando lo decidimos racionalmente. Son respuestas automáticas que se activan en condiciones de estrés extremo, cuando la mente consciente ya no tiene energía para elegir y el sistema emocional más antiguo toma el control. Cristina creció sabiendo que el alcohol era lo que una persona usaba cuando el dolor era demasiado grande para otro idioma. Esa enseñanza no estaba escrita en ningún lugar, no había sido pronunciada por nadie, pero estaba ahí, incorporada en la arquitectura de su psicología, esperando el momento exacto en que ella misma llegara a ese punto. Y ese momento llegó, pero todavía falta mucho para llegar ahí. Primero hay que hablar de la frase que lo cambia todo. La frase que en cierto sentido explica no solo la carrera de Cristina Saralegui, sino la forma específica que tomó esa carrera, la velocidad que tuvo, el costo que pagó, las cosas a las que renunció sin saber que estaba renunciando. Cristina había logrado algo notable en el contexto del exilio y de la reconstrucción familiar.
había mantenido encendida su inteligencia, su ambición, su sentido claro de que tenía algo importante que decirle al mundo. El exilio no la había apagado, la había reorientado, la había empujado hacia dentro de sí misma para encontrar los recursos que antes encontraba en el entorno, y había descubierto que tenía muchos. Entró a la Universidad de Miami con una claridad de propósito que no muchos jóvenes tienen. Quería trabajar en medios, quería escribir, quería ser parte de la conversación pública, quería continuar en su propia generación y desde su propio lugar el legado editorial que la familia había construido en Cuba. Estaba a 9 créditos de graduarse. 9. Una cantidad tan pequeña en relación con todo lo que ya había recorrido que podría haberla terminado casi sin esfuerzo adicional, con el impulso natural de alguien que ya ve la línea de llegada y sabe que solo tiene que seguir corriendo durante un poco más. 9 créditos entre ella y el título que le habría dado un punto de apoyo formal para construir lo que quería construir. Y entonces su padre se sentó frente a ella y le dijo que el dinero de la familia no alcanzaba para financiar la educación universitaria de 2 hijos al mismo tiempo, que había que elegir. Y que si había que elegir, la elección era obvia. El hermano varón recibía la educación y ella se quedaba sin terminar. La razón que Francisco Saralegui dio para esa decisión es la razón por la que esta frase todavía duele décadas después de haber sido pronunciada, incluso contada por alguien que no es Cristina, incluso leída por alguien que nunca la conoció. Le explicó a su hija mayor, a la joven que estaba a 9 créditos de una licenciatura, que su hermano necesitaba el título universitario porque en el futuro iba a tener que mantener a una esposa y a una familia, y que esa responsabilidad exigía credenciales formales, y que ella no necesitaba esas credenciales porque a ella la mantendría el hombre con quien se casara. En una sola frase, Francisco Saralegui le comunicó a su hija que su función en el mundo era ser sostenida, no ser creadora, que su destino era ser el destino pasivo de las decisiones de otro hombre, no la protagonista activa de las propias, que ella era, en el esquema del mundo según su padre, un objeto que pasaría de las manos del padre a las manos del marido, con una parada de 9 créditos que en ese esquema resultaba completamente innecesaria. Detente aquí un momento y piensa en lo que eso le hace a una joven que ya había tenido que reajustar toda su identidad a causa del exilio, que ya había visto a su madre desmoronarse en silencio, que ya llevaba sobre los hombros el peso específico de crecer en una casa donde los adultos sufrían de maneras que nadie nombraba. El padre no solo le quitó la posibilidad de terminar una carrera universitaria, le quitó algo más fundamental y más difícil de recuperar: el derecho a verse a sí misma como alguien cuyo futuro dependía de su propia capacidad. Porque cuando la persona que se supone que más te conoce y más te quiere te dice que tus logros no tienen sentido práctico porque al final alguien más va a cargarte, lo que pierde no es solo el título, pierde la imagen de sí misma como agente, como alguien que puede, como alguien que merece. Y algo ocurrió en ese momento dentro de Cristina Saralegui que ninguna cámara podría haber captado y que ella misma tardó décadas en comprender completamente. La herida se transformó en combustible, el dolor se volvió velocidad. La humillación se convirtió en el motor más potente y más persistente que jamás iba a tener. Desde ese instante, Cristina Saralegui no trabajó solo por ambición, aunque la ambición también estuvo ahí. No trabajó solo por la pasión por los medios, aunque esa también era genuina. Trabajó en el nivel más profundo e irracional de su psicología por demostrar que su padre se había equivocado, por construir una respuesta viva y permanente a esa frase que funcionara como la prueba irrefutable de que ningún hombre tendría que mantenerla,
porque ella era perfectamente capaz de mantenerse a sí misma y de sostener cualquier cosa que se propusiera construir. Y eso tiene una dualidad terrible que solo se entiende cuando uno mira la historia completa. Ese motor la impulsó hacia cosas extraordinarias, hacia logros que sin esa herida quizás no habrían tenido la misma urgencia ni la misma escala. Pero también la mantuvo corriendo cuando necesitaba detenerse. La mantuvo trabajando cuando necesitaba estar presente. La mantuvo demostrando permanentemente cuando lo que necesitaba era simplemente existir sin tener que justificar ese derecho. Aceptó empezar desde el principio, no con rabia visible, no con el drama que habría sido comprensible dado el tamaño de la injusticia, sino con la determinación silenciosa y feroz de alguien que sabe que la única respuesta que funciona cuando te subestiman es demostrar con hechos concretos e inapelables cuánto se equivocaron. Comenzó en la Biblioteca Fotográfica de Vanidades, la misma revista del legado familiar, pero ahora desde el escalón más bajo de la escalera editorial, haciendo el trabajo que nadie considera importante hasta que falta. El sueldo inicial era de $40 semanales. No era una cifra simbólica ni metafórica. Eran $40 reales en una ciudad real con gastos reales. Y ella los tomó porque ese trabajo era la única puerta disponible y Cristina Saralegui nunca esperó una puerta mejor cuando había una que podía cruzarse ahora mismo. También tuvo que reconstruir su español, el exilio, la adolescencia en Estados Unidos, los años en un ambiente bilingüe donde el inglés era el idioma del poder y el español el idioma de la casa, habían dejado su escritura en castellano con costuras visibles, con la textura de alguien que piensa en un idioma y escribe en otro. Lo trabajó con la misma disciplina que habría aplicado a cualquier cosa que necesitara para avanzar. Diccionarios, lecturas, correcciones, horas adicionales que nadie le pedía pero que ella se imponía porque entendía que la excelencia en el idioma era la herramienta fundamental de cualquier carrera en medios. Y fue ascendiendo, no de manera espectacular, de la manera lenta, consistente y acumulativa con que avanzan las personas que no tienen red de seguridad y saben que no pueden permitirse caer. Escalón por escalón, absorbiendo todo lo que podía absorber en cada posición antes de moverse a la siguiente, haciendo siempre un poco más de lo que se esperaba, quedándose siempre un poco más del tiempo necesario. Para finales de los años 70, Cristina Saralegui ya no era la joven que había llegado con $40 semanales y el peso de una humillación paterna sobre los hombros. Era una figura reconocida dentro del mundo de las publicaciones en español en los Estados Unidos. Su nombre comenzaba a tener peso propio, no heredado, sino construido, no como continuación del apellido familiar, sino como resultado específico de lo que ella había hecho durante una década de trabajo sin pausa. Y en 1979 asumió la dirección de Cosmopolitan en español. Ese cargo, en esa época, en ese contexto cultural específico, no era simplemente un puesto editorial de alta jerarquía. Era una declaración política sobre quién podía ocupar esos espacios y sobre qué podía decirse desde ellos. Piensa en lo que significaba en 1979 que una mujer cubana exiliada, sin título universitario, dirigiera una de las publicaciones más influyentes del mundo hispanohablante. En un ecosistema editorial dominado por hombres que tomaban las decisiones importantes y dejaban a las mujeres en los cargos que apoyaban esas decisiones. En un contexto cultural donde la mujer latina todavía recibía mensajes sistemáticos sobre cuáles eran sus límites, sus funciones apropiadas, los espacios que le correspondían y los que no. Cristina llegó ahí y desde esa posición hizo exactamente lo que el mundo a su alrededor
le habría aconsejado que no hiciera. Habló de lo que se callaba, no como provocación vacía, sino como convicción genuina, alimentada por haber crecido en una casa donde el silencio era el idioma del dolor. Habló de sexualidad femenina en páginas dirigidas a mujeres latinas que habían crecido aprendiendo que su deseo no tenía derecho a nombrarse en voz alta. Habló de ambición como virtud en lugar de como defecto o como amenaza al orden natural. Habló de los cuerpos reales de las mujeres reales en un contexto que prefería la idealización a la honestidad. Habló del dinero, del poder, de la independencia económica como derechos y no como anomalías. Durante 10 años, entre 1979 y 1989, Cosmo en español bajo su dirección fue algo diferente a lo que había sido antes. Un espacio donde las mujeres latinas podían verse reflejadas no como debían ser según alguien más, sino como querían ser según ellas mismas. Eso no es un mérito editorial menor. Eso es una transformación cultural que no se valora completamente porque ocurrió de manera gradual y en un formato que las historias del periodismo rara vez celebran tanto como deberían. Pero la prensa escrita empezó a quedarse pequeña, no porque no fuera suficientemente poderosa, sino porque había algo en Cristina, una energía, una presencia, una capacidad de conexión humana directa e inmediata que ninguna página impresa podía contener completamente. Había algo en ella que necesitaba la dimensión en tiempo real, la mirada directa, el intercambio vivo con el otro. Y eso se llama televisión. La oferta llegó en 1989 cuando Univisión le propuso un talk show, un programa semanal con su nombre, un espacio donde ella no solo escribiría las ideas, sino que las encarnaría frente a la cámara, semana tras semana, durante lo que resultó ser más de 2 décadas. La propuesta tenía riesgos reales que no deben minimizarse para entender lo que significó que funcionara. Cristina no venía del mundo televisivo. No tenía el entrenamiento de las presentadoras que habían pasado años frente a las cámaras construyendo el tipo de espontaneidad aparente que en realidad es una técnica muy elaborada. No respondía al perfil de mujer que los ejecutivos de televisión tendían a imaginar cuando pensaban en quién debía sentarse frente a los millones. Tenía carácter propio, opiniones firmes, una presencia que no era domesticable fácilmente, un cuerpo real y una voz que no pedía permiso. Todo eso que en el imaginario de la televisión convencional se lee como riesgo, en manos de Cristina se convirtió en la razón exacta de que funcionara tan brutalmente bien. El show de Cristina arrancó y creció con una velocidad que sorprendió incluso a los que habían apostado por él. Porque no hacía lo mismo que hacían los otros programas de su género, hacía lo contrario. Mientras el entretenimiento hispano de la época buscaba brillar por la superficie, por la ligereza, por el espectáculo sin fricción, por la sonrisa que no amenaza a nadie, Cristina apuntaba directo a las heridas. Violencia doméstica en hogares que por fuera parecían perfectamente funcionales. Abuso sexual dentro de familias que preferían el silencio a la vergüenza pública. Enfermedades que la gente no nombraba, porque nombrarlas se sentía como una confesión de fragilidad. Adicciones que viajaban de generación en generación, destruyendo todo lo que tocaban. Sexualidad adolescente en comunidades donde hablar de ese tema era considerado una provocación directa contra la moral familiar y religiosa. Y en 1996, algo que en aquel contexto era todavía más radical, la primera boda entre 2 personas del mismo sexo transmitida en una cadena de televisión hispana de alcance masivo, en un momento en que la televisión en español todavía no sabía cómo procesar ese tipo de visibilidad sin generar una crisis interna de proporciones considerables. No eran decisiones editoriales cómodas.
Cada una de ellas tenía un precio: llamadas de presión, amenazas, sectores organizados de la audiencia conservadora que veían en lo que Cristina hacía una agresión directa a sus valores. Hubo episodios donde más de 1000 personas rodearon el estudio en Miami para protestar en contra de lo que el programa estaba poniendo en pantalla. Para la industria, eso era un problema. Para Cristina, era la confirmación de que estaba tocando algo real. Había entendido, mucho antes de que esto se convirtiera en un concepto analizable en los estudios de comunicación, que la televisión tiene el poder de hacer sentir a la gente que su dolor no es único, que sus problemas tienen nombre, que lo que ellos viven y callan en privado también lo viven otras personas que también lo callan en privado, y que el simple acto de nombrarlo en voz alta en una pantalla que millones comparten simultáneamente tiene un efecto liberador que ningún otro medio puede replicar con la misma eficiencia. Y había decidido usar ese poder de la única manera que le parecía honesta, apuntándolo directamente hacia lo que más dolía, hacia lo que las familias escondían, hacia los silencios que destruían desde adentro. Los premios Emmy llegaron, 12 en total. El rating se consolidó en una fidelidad de audiencia que va mucho más allá del consumo casual. Cerca de 100 millones de personas al año siguiendo un programa de televisión con una consistencia que en el ecosistema de los medios se llama lealtad, y que en realidad es algo más específico: confianza. Porque el verdadero capital que Cristina acumuló en esos años no era medible en cifras de audiencia, ni en premios, ni en contratos, ni en los metros cuadrados de los estudios donde grababa. Era algo que pocos conductores de televisión logran construir genuinamente, y que cuando se pierde es casi imposible recuperar: autoridad moral. La gente no solo la veía, le creía. Le creía cuando decía que algo importaba. Le creía cuando confrontaba a sus invitados con las verdades que ellos mismos evitaban decirse. Le creía cuando ponía en pantalla dolores que el resto de la televisión hispana prefería ignorar. Y esa autoridad moral fue exactamente la razón por la que en algún momento chocó frontalmente con uno de los hombres más poderosos de la industria mediática del continente. A principios de los años 90, el programa comenzó a transmitirse en México a través de Televisa, el gigante mediático que controlaba la mayor parte de lo que los mexicanos veían en la televisión abierta. La audiencia mexicana respondió de manera sólida. El programa tenía rating. Pero la élite conservadora mexicana, acostumbrada a un modelo de televisión que prefería el espectáculo decorativo al cuestionamiento real, comenzó a sentirse visiblemente incómoda con lo que Cristina estaba poniendo en pantalla semana tras semana. Una mujer que hablaba de los dolores que las familias esconden, que confrontaba tabúes que el modelo televisivo mexicano convencional dejaba intactos por conveniencia. No encajaba fácilmente en un sistema mediático cuya narrativa tradicional estaba diseñada para entretener sin incomodar. Las presiones encontraron su destino natural. Emilio Azcárraga Milmo, el propietario de Televisa, el hombre al que apodaban el Tigre. Un personaje que no solo era rico, sino que era poderoso de la manera más concreta y menos discutible del término. El tipo de poder que no necesita demostrarse, porque todos los que están a su alrededor ya lo dan por hecho permanentemente. Un hombre acostumbrado a que cuando convocaba a alguien a su presencia, ese alguien llegaba sabiendo que la jerarquía era absolutamente clara y que la función de la reunión era escuchar y aceptar, no debatir. Cristina recibió la convocatoria y llegó siendo exactamente lo que era. Azcárraga fue directo. Le explicó que el programa necesitaba cambiar de tono, que debía volverse más suave, más ligero, más enfocado en lo que la televisión mexicana de esa época llamaba entretenimiento, que era esencialmente cualquier cosa que no pusiera en cuestión las estructuras de autoridad
que hacían funcionar ese sistema. Le pedía, en términos prácticos, que dejara de ser ella, que convirtiera su programa en una versión domesticada y segura de lo que era, que cambiara la profundidad por la superficialidad y la honestidad por la complacencia. Todo a cambio de seguir teniendo acceso a la plataforma más grande de la televisión mexicana. Cristina respondió desde el mismo lugar de donde siempre respondía cuando alguien le pedía que se encogiera. Desde el lugar donde se formó su columna vertebral, la tarde que su padre le dijo que no valía la pena invertir en su educación. Le dijo a Azcárraga que su programa no tenía esa ligereza decorativa que él pedía, ni en sus versiones más reducidas, ni en sus mejores días, ni en ningún estado posible. Le explicó que lo que ella hacía reflejaba la realidad de los hispanos en los Estados Unidos, que esa realidad no era ni cómoda ni decorativa, y que si esa realidad le resultaba incómoda a la cadena tenía la opción de no transmitirlo. Sin negociación de principios, sin concesiones de fondo, sin la reverencia que el protocolo de ese tipo de reuniones habitualmente exigía. Dicen que Azcárraga soltó una carcajada, no de victoria, porque no había ganado, de genuina sorpresa, porque estaba acostumbrado a una cosa y acababa de encontrarse con su contrario exacto. El programa cambió de señal dentro de la estructura de Televisa, no cambió de contenido, y siguió creciendo. Cristina había ganado esa batalla de la única manera en que se ganan las batallas que realmente importan en el largo plazo, sin ceder nada de lo esencial, sin intercambiar quién era por lo que el sistema le ofrecía si aceptaba ser alguien diferente. Y sin embargo, mientras ganaba esa guerra pública y visible que tenía testigos y que quedó registrada en el anecdotario de la industria, otra estaba ocurriendo en un espacio donde ninguna cámara tenía acceso, una guerra doméstica, íntima, del tipo que no genera titulares, pero que cobra más que cualquier contrato roto o cualquier batalla editorial. Una guerra contra los patrones heredados, contra los efectos colaterales del éxito construido a una velocidad que no deja tiempo para nada, que no sea el siguiente objetivo, contra la trampa específica de las personas que convierten el trabajo en identidad y descubren demasiado tarde lo que eso les costó en el territorio donde nadie aplaudía porque nadie estaba mirando. Antes de llegar a esa guerra, es necesario hablar del primer matrimonio de Cristina, porque ese matrimonio es la primera evidencia de algo que va a repetirse como un patrón claro a lo largo de toda su historia. Su incapacidad constitutiva de encogerse para hacer sentir más grande a quien tiene al lado. Se casó siendo joven con Tony Menéndez y tuvo una hija, Cristina Amalia, a quien todos en la familia llamaban Titi. Durante un tiempo, la estructura del matrimonio funcionó porque la carrera de Cristina todavía no había alcanzado la escala y la velocidad que tendría después, porque el desequilibrio todavía era manejable, porque la ambición era visible, pero todavía no dominante en la ecuación doméstica. Pero la carrera fue creciendo, las oportunidades fueron llegando, las exigencias fueron aumentando. Y con ellas fue aumentando también la tensión de un matrimonio entre una mujer que se expandía con cada proyecto y un hombre que no había sido educado para procesar el avance de su esposa como algo que no fuera una amenaza a su propio lugar en el esquema. Cristina lo narró años después con la precisión directa de alguien que ya procesó suficiente ese dolor como para verlo con claridad sin que todavía duela de manera paralizante. Dijo que el matrimonio se fracturó porque él no tenía ambición y ella sí. Hay algo en esa frase que parece simple, pero que en realidad es muy densa. No solo describe una incompatibilidad de temperamento, describe el choque entre dos visiones completamente distintas de lo que una mujer casada debe ser y hacer y querer. Él no era un villano, él era un producto de la misma cultura machista que había producido a su padre.
Una cultura que había diseñado un guión muy claro para las mujeres casadas. Un guión donde la ambición femenina y la velocidad de avance profesional eran variables que el marido no tenía que celebrar sino tolerar, y donde tolerar tiene un límite que Cristina excedió. Ella no estaba dispuesta a reducir su velocidad para que el matrimonio sobreviviera. El matrimonio terminó. Después llegó Marcos Ávila, músico, bajista de Miami Sound Machine, la banda que en los años 80 estaba construyendo uno de los sonidos más reconocibles del pop latino. 11 años menor que Cristina. Cuando ella, divorciada, con una hija, con una carrera en pleno ascenso y con el tipo de carácter que no se suaviza con el tiempo, sino que se afina, eligió a ese hombre. El mundo a su alrededor no lo leyó como una historia de amor entre dos adultos que decidieron estar juntos. Lo leyó como otro acto de insolencia, como otra vez una mujer saliéndose del guión establecido sobre cómo debe vivir su vida una mujer divorciada, de cierta edad, en cierto contexto cultural. Y su padre, el mismo hombre que le había negado la posibilidad de terminar su carrera universitaria porque consideraba que su único destino era ser mantenida económicamente por alguien, emitió otro veredicto. Dijo que ese matrimonio no duraría ni 5 años, y lo dijo con la seguridad del que cree que conoce los límites de su hija mejor que ella misma. Cristina respondió exactamente como respondía cuando alguien la subestimaba de una manera que activaba esa capa más profunda de su carácter. Le dijo a su padre que si el matrimonio duraba 5 años, esos 5 años serían extraordinarios. Duró más de 4 décadas. Y Marcos Ávila no fue solo su compañero romántico. Fue su socio estratégico, su aliado más cercano, la persona que en determinados momentos entendió el valor de lo que ella representaba incluso antes de que ella misma lo articulara plenamente. Cuando Univisión intentó pagarle menos de lo que su nombre y su audiencia justificaban, fue Marcos uno de los que más claramente le señaló que su nombre no era un bien que se regala a quien ofrece menos, sino un activo que debe valorarse según lo que realmente representa. Juntos construyeron algo concreto, tangible, real. Empresa, estudios de producción, contratos, estructura financiera. Todo lo que el padre había considerado imposible para ella. Todo lo que la frase de los 18 años había declarado innecesario. Cristina lo construyó de todas formas. Pero hay una trampa específica en las victorias que se construyen desde una humillación original que nunca se cerró completamente. Nunca terminan de sentirse suficientes. Porque no son victorias normales, son respuestas a una herida. Y las respuestas a las heridas no curan las heridas, solo demuestran que la herida sigue ahí, que sigue dictando la dirección, que sigue siendo el motor. Cristina siguió corriendo. Más proyectos, más compromisos, más horas, más programas, más presencias fuera de la casa. Una maquinaria que una vez construida exige ser alimentada constantemente porque el momento en que uno se detiene es también el momento en que las preguntas que el movimiento silenciaba empiezan a hacerse audibles. Hay una ironía oscura y profunda en el hecho de que la mujer que durante 21 años habló públicamente y de manera sistemática sobre los costos invisibles de la vida familiar, que confrontó a sus invitados con las consecuencias específicas de priorizar la imagen de la familia perfecta sobre la presencia real dentro de ella, viviera en su propia casa una versión de exactamente eso. No porque fuera hipócrita, la hipocresía implica intención y conciencia. Esto era algo diferente y más humano. Era la distancia inevitable entre lo que uno entiende en el nivel intelectual y lo que uno puede cambiar en el nivel emocional cuando los patrones son muy antiguos y el motor es muy poderoso. Cristina sabía que el trabajo excesivo tenía un precio doméstico
y siguió trabajando de manera excesiva, porque detenerse significaba dejar de demostrar. Y dejar de demostrar significaba darle razón a la frase. Sus hijos, Titi la mayor y John Marcos el varón, crecieron en un hogar que materialmente tenía todo lo que el dinero puede comprar. Lo que no tenía de manera constante y suficiente era la clase de presencia que el dinero no puede comprar. No la presencia de alguien que da regalos, que provee, que garantiza comodidades. La presencia de alguien que está ahí cuando estás, que escucha cuando hablas de cosas pequeñas, que nota cuando algo cambia en ti, aunque no puedas articularlo todavía, que interrumpe lo que sea para estar disponible. Esa diferencia entre provisión y presencia es la que los niños no articulan en palabras, pero que registran de manera profunda en su sistema emocional, en su conducta, en la forma que toman sus heridas cuando las heridas inevitablemente llegan. John Marcos Ávila Saralegui, el hijo varón, nació en la parte brillante de la historia de su madre. En la parte donde el dinero ya entraba con consistencia, donde el apellido materno volvía a sonar con fuerza en los círculos donde eso importa, donde su madre llenaba pantallas y recibía premios y era reconocida en restaurantes y aeropuertos. Nunca vivió el exilio duro de Key Biscayne. Nunca experimentó la sensación de que el suelo podía moverse bajo los pies de un día para otro. Creció con la abundancia como condición normal de la existencia. Y sin embargo, la abundancia material, que es una cosa real e importante, no es lo mismo que la abundancia emocional, que es una cosa completamente diferente y que puede estar perfectamente ausente en los hogares más prósperos del mundo, si quienes habitan esos hogares están demasiado ocupados sosteniendo la prosperidad como para habitarla realmente. Durante los años 90 y los primeros años del 2000, Cristina vivía atrapada en una maquinaria que ella misma había diseñado y que ahora la exigía de manera total. Más de 4.000 programas no se producen con una agenda equilibrada y unas horas de trabajo razonables. Se producen con noches cortadas, con vuelos tomados en madrugadas, con reuniones que absorben los sábados, con cumpleaños que se convierten en llamadas apresuradas porque hay que estar en otro lugar, con conversaciones que se aplazan indefinidamente porque siempre hay algo más urgente que atender, con la sensación permanente de que el trabajo puede esperar cualquier otra cosa, pero que cualquier otra cosa no puede esperar el trabajo. Y mientras la audiencia la veía como la mujer que podía con todo, que entendía a todo el mundo, que tenía la respuesta correcta para cada tipo de dolor ajeno que le presentaban, en su propia casa, un muchacho crecía con más habitaciones que conversaciones, con más comodidades que presencias, con más garantías materiales que atención emocional real. John Marcos fue creciendo en medio de eso. No en la pobreza ni en el abandono, en ningún sentido convencional de esas palabras, sino en algo más difícil de detectar y de nombrar. En la falta de una mirada constante, de ese tipo de atención que no se reemplaza con regalos, porque no es material sino temporal. El tiempo de alguien que está completamente presente, sin teléfono, sin agenda, sin la mitad de la mente en la próxima grabación. Las señales empezaron a aparecer. Cambios de humor que podían leerse como adolescencia, oscilaciones que podían interpretarse como etapas, una oscuridad que llegaba y se iba y que en una casa muy ocupada era más fácil dejar pasar que detener todo para investigarla. Esa es una de las trampas más crueles del dolor que crece en silencio dentro de los hogares que funcionan. Imita cosas que no son urgentes para que nadie intervenga hasta que ya la urgencia es imposible de ignorar. Tenía 19 años cuando el peso acumulado de todo lo que venía ardiendo por dentro encontró un desencadenante visible y concreto, el final de una relación sentimental, una ruptura. El tipo de dolor que para ciertos jóvenes pasa como una estación
y para otros abre el acceso a un abismo que estaba esperando exactamente ese momento de vulnerabilidad para mostrarse en toda su profundidad. Para John Marcos fue lo segundo, y una noche, sin avisar a nadie, subió solo con su coche hasta el 5º piso de un estacionamiento. Solo, en silencio, con el borde arriba y el vacío abajo y la decisión en el medio. Hay imágenes que no necesitan elaboración narrativa adicional para golpear con toda su fuerza, porque ya contienen todo lo necesario en su simplicidad brutal. El hijo de la mujer que durante años le enseñó a millones de personas que el dolor tiene nombre y que nombrarlo es el primer paso para salir de él. Parado solo en ese borde, toda la fortuna familiar, todos los contactos, todos los premios, el apellido, el acceso a los mejores médicos del mundo, si alguien pudiera llamarlos a tiempo. Todo absolutamente inútil en ese instante específico. Porque hay tipos de dolor ante los cuales el poder no tiene acceso. Hay momentos donde lo que una persona necesita no puede comprarse, ni influenciarse, ni negociarse. Y en ese momento Cristina Saralegui no era la reina de la televisión hispana, ni la mujer que había ganado 12 premios Emmy, ni la persona que había enfrentado a Emilio Azcárraga sin temblar. Era simplemente una madre que no sabía que su hijo estaba ahí. John Marcos no dio el último paso. Algo lo detuvo. No sabemos qué exactamente. Quizás un instinto de preservación que actúa por su cuenta cuando la mente consciente ya no puede. Quizás un pensamiento que no terminó de completarse. Quizás el simple hecho de que la vida a veces ejerce su propia resistencia en los momentos más críticos de maneras que no entendemos hasta mucho después. Bajó del estacionamiento, encendió el coche, manejó hasta el Hospital Larkin, que estaba cerca de la casa familiar, y entró por su propio pie al área de psiquiatría. Firmó su propio ingreso. 19 años. Solo. Sin que nadie lo llevara, sin que nadie lo encontrara, sin que la intervención viniera desde afuera. Él mismo tomó la decisión de que si no buscaba ayuda esa noche, podía no tener más noches. Y cruzó la puerta. El diagnóstico que llegó fue trastorno bipolar. Un diagnóstico que no llegaba de la nada cuando uno ponía juntas las señales de los años anteriores, pero que llegaba con el peso completo de la confirmación, con la irreversibilidad de algo que ya tiene nombre y que por tanto ya no puede seguir siendo ignorado o reinterpretado o dejado para después. Y en la cultura latina de esa época, hablar de salud mental cargaba todavía un estigma que hacía que las familias prefirieran el silencio a la claridad, porque el silencio preserva la imagen, y la imagen es lo que se supone que hay que proteger a cualquier costo. Nadie quiere que a su hijo le pongan una etiqueta que se siente permanente. Nadie quiere admitir que en una casa que por fuera funciona tan bien, alguien estaba sufriendo en silencio durante años sin que nadie lo viera a tiempo. Pero la revelación fue todavía más profunda que el diagnóstico. Cristina descubrió que su hijo se había estado lastimando a sí mismo durante un tiempo, en silencio, con el cuerpo como único receptor disponible para algo que no encontraba otro idioma donde expresarse. Heridas físicas que nadie había visto porque nadie había estado mirando con la atención suficiente, o porque quien miraba no sabía exactamente qué estaba buscando. El tratamiento fue largo y exigente, sin ningún tipo de romanticismo narrativo. 15 medicamentos, 2 años de seguimiento riguroso con monitoreo médico constante, terapia, vigilancia. Una reconstrucción que no tiene nada de cinematográfica, sino que consiste en la tarea cotidiana, silenciosa y extenuante de aprender a vivir con un sistema nervioso que funciona de manera diferente y que requiere cuidado permanente. Cristina entró al proceso, fue a terapia junto a su hijo.
Se sentó con los médicos, escuchó verdades que rompían la imagen de mujer que lo controla todo, porque cuando la realidad de lo que le está pasando a tu hijo es suficientemente contundente, ya no tienes espacio para mantener el personaje. Tienes que simplemente estar ahí, en toda tu fragilidad y en toda tu culpa, sin la armadura que la televisión y el éxito te habían permitido usar durante años. Y en algún punto de ese proceso entendió algo que solo se entiende cuando ya no quedan más excusas para no mirarlo. Que la pérdida más importante de su vida no había ocurrido en una oficina de Univisión. Había ocurrido en su propia casa. Había ocurrido en los años en que construyó un legado para millones de personas mientras dejaba un déficit en el lugar donde más importaba. Y que la ironía más aguda de su existencia era que ella había pasado 21 años hablando públicamente de los efectos del descuido emocional en las familias, mientras el descuido emocional ocurría en la suya. Eso no es hipocresía, es lo más humano que hay. Es la distancia entre lo que sabemos y lo que podemos, entre lo que entendemos intelectualmente y lo que somos capaces de cambiar cuando los patrones son tan antiguos y el motor es tan potente que seguir es más fácil que detenerse. No estamos ante una mala madre. Estamos ante una madre que construyó su carrera sobre una herida de humillación que exigió décadas de movimiento perpetuo para ser respondida. Y que ese movimiento tuvo un costo doméstico que ella pagó de la manera más cara posible, casi perdiendo al único hijo que llevaba su sangre. La televisión tiene sus propios tiempos y sus propias lealtades. Y esas lealtades no tienen nada que ver con la calidad, con los años de servicio, con el tamaño del legado construido, con la fidelidad de la audiencia acumulada durante décadas. Tienen que ver con los números de la semana, con las estrategias de programación del próximo trimestre, con lo que un conjunto de ejecutivos cree que el mercado quiere ahora mismo, con la lógica fría de los sistemas que tratan a las personas como activos, y cuando los activos dejan de producir los números proyectados, los intercambian por otros. Cristina Saralegui llevaba 21 años frente a las cámaras de Univisión cuando en noviembre de 2010 la cadena tomó la decisión de no renovar su contrato, sin homenaje a la altura de lo que había construido, sin transición digna que reconociera el tamaño del legado, sin la clase de salida que 21 años, más de 4.000 programas y 12 premios Emmy habrían merecido en cualquier sistema que valorara algo más que el número de audiencia de la semana siguiente. Para quien observa desde afuera, el despido puede leerse como una injusticia profesional, como la ingratitud habitual de una industria que usa a las personas y las descarta cuando ya no les convienen. Eso ya sería suficientemente grave. Pero para entender lo que ese despido significó, en el nivel más profundo de la psicología de Cristina Saralegui, hay que volver a la frase de los 18 años. Porque cada programa que ella había grabado, cada contrato que había firmado, cada reconocimiento que había recibido, cada audiencia que había fidelizado, había sido también una respuesta continua a esa sentencia. Una demostración activa, viva, semana tras semana, de que el padre se había equivocado, de que ella no necesitaba ser mantenida por nadie, porque era capaz de construir algo que otros pagaban por acceder. Y cuando esa maquinaria de demostración permanente se detuvo por una decisión tomada en una oficina fría, sin consultar a nadie que viviera dentro de ella, lo que quedó expuesto no fue una estrella herida en su ego, fue la herida original, la de los 18 años. Todavía ahí, todavía activa, todavía esperando. Ella misma lo describió después con una imagen que dice más de lo que cualquier análisis puede decir. Dijo que se había sentido pequeña como una hormiga, no una figura pública ofendida, no una diva herida en su orgullo, una hormiga,
alguien sin tamaño, sin peso, sin presencia en el mundo, y ese es exactamente el vocabulario de la herida original. No el vocabulario de alguien que perdió un contrato, sino el de alguien que perdió la prueba que necesitaba para creer que valía. Y en ese estado llegó a una casa que no era un refugio tranquilo, donde pudiera reconstruirse a su propio ritmo. Era una casa que todavía cargaba el miedo latente por la salud mental de John Marcos, la culpa que no termina de procesarse por los años en que el dolor de él creció mientras ella grababa, el cansancio acumulado de décadas de trabajo sin pausa real, sin el programa para esconderse dentro de él, sin la rutina feroz que llenaba cada hora y silenciaba las preguntas que uno no quiere escucharse hacer, sin la ilusión sostenida durante años de que el movimiento perpetuo era equivalente a estar bien. Y entonces la herida más antigua de su historia, la que había visto en su propia madre, cómo el alcohol entra en una familia cuando el dolor no tiene otro lugar a donde ir, encontró el momento exacto de vulnerabilidad que necesitaba. Cristina empezó a beber, no de la manera exagerada y visible que habría generado una crisis inmediata y explícita, de la manera discreta y progresiva en que el alcohol trabaja en las personas que tienen suficiente autocontrol para retrasarlo, pero no para detenerlo. Una copa para amortiguar la angustia de la tarde, otra para poder conciliar el sueño, una más para no pensar en lo que había ocurrido, en lo que no había hecho, en lo que todavía podía perderse. La costumbre que se instala sin que uno la invite formalmente, porque uno no nota el momento exacto en que el hábito se vuelve necesidad y la necesidad se vuelve dependencia. Y mientras eso ocurría, la mujer que había construido su carrera sobre la capacidad de ver lo que los demás no querían ver, perdía la capacidad de ver lo que le estaba ocurriendo a ella misma. Lo que hace que ese proceso sea especialmente devastador en el caso específico de Cristina Saralegui no es solo el alcohol en sí mismo. Es que ella no era alguien sin historia personal con esa sustancia. Era alguien que había crecido viendo lo que el alcohol le había hecho a su madre, que había respirado ese proceso de primera mano durante años de infancia y adolescencia, que llevaba incorporado en su memoria emocional el idioma completo en que ese proceso habla antes de volverse irreversible. Los primeros pasos, los primeros cambios, la manera en que la persona empieza a ser diferente antes de que nadie pueda nombrarlo con precisión. Y aún así, cuando el dolor fue suficientemente grande y las defensas quedaron suficientemente bajas, terminó caminando exactamente hacia ese lugar. No porque fuera débil, no porque eligiera conscientemente repetir la historia de su madre, sino porque los patrones que aprendemos en la infancia tienen una memoria más larga que la voluntad consciente del adulto, y esperan con la paciencia específica de las cosas que no tienen prisa porque saben que tarde o temprano su momento va a llegar. Fue Marcos Ávila quien interrumpió el proceso, no con suavidad protectora que hubiera resultado cómplice, no con la compasión que consuela al otro en su espiral, en lugar de sacarlo de ella, con la honestidad directa y sin adornos que solo puede ejercerse desde el amor que no negocia el bienestar del otro por su propia comodidad. Se plantó frente a ella y le dijo lo que veía. Le dijo que el alcohol la estaba cambiando desde adentro de maneras que ya eran visibles para los que vivían con ella, aunque todavía no fueran visibles para ella misma. Que la estaba convirtiendo en alguien diferente a quien había sido durante toda su vida. Que estaba perdiendo el control de algo que si no detenía en ese punto iba a volverse progresivamente más difícil de detener. Y luego hizo algo que muy pocas personas hacen, porque hacerlo requiere una combinación particular de amor y valentía que no es común. Le hizo una pregunta, una sola, sin suavizarla, sin construirle una salida lateral,
sin ponerle un colchón emocional que la hiciera más tolerable. Le preguntó cómo quería que el mundo la recordara, si como la gran comunicadora y periodista que había sido durante décadas, o como algo que ella misma habría sentido como la traición más profunda y más irreversible de su propia historia. No hay manera de escapar de una pregunta así cuando viene de la persona correcta, en el momento correcto, porque no le estaba hablando al personaje. Le estaba hablando a todas las capas que había debajo del personaje. A la niña que había visto caer a su madre. A la joven que había jurado no repetir ese patrón. A la mujer que durante 21 años había mirado de frente a otras personas y las había ayudado a nombrar lo que más les costaba admitir de sí mismas. En esa pregunta estaba condensado todo el pasado y todo el peso de lo que todavía podía perderse. Y Cristina eligió cortar, eligió salir de ese ciclo antes de que el ciclo la definiera de manera permanente e irreversible. No fue una victoria con luces y aplausos, fue una victoria de las que ocurren en silencio, a solas, frente a un espejo, cuando uno decide que hay cosas que no está dispuesto a convertirse, aunque el camino para no convertirse en ellas duela considerablemente. El camino que vino después no fue un proceso suave ni lineal. Las recuperaciones reales casi nunca lo son. Y la vida no le concedió un período de calma para reconstruirse a su ritmo. En 2017, su hermano menor, Iñaki Saralegui, entró en una crisis de salud que se prolongó durante 5 meses de hospitalización. Hay que detenerse un momento para entender lo que Iñaki representaba en la historia emocional de Cristina, porque para comprenderlo no es suficiente con el parentesco biológico. Iñaki era compañero de exilio. Era el hermano con quien había compartido la experiencia específica de ser arrancada de un mundo y tener que construir otro desde cero en un país diferente. Era testigo vivo de todo lo que habían vivido juntos cuando los Saralegui perdieron La Habana. Era parte de la estructura emocional que quedaba del apellido cuando la mayor parte de lo que ese apellido había representado ya había desaparecido en la historia. Y ahora estaba hospitalizado. 5 meses de pasillos de hospital, de espera, de esa esperanza que uno se niega a abandonar aunque el cuerpo del otro esté enviando señales que ya son muy difíciles de interpretar de manera optimista. Y luego, la pérdida definitiva, un trasplante de hígado que no logró lo que necesitaba lograr. Y Cristina tuvo que ver como otro pedazo de su historia, otro testigo de quién había sido antes de ser famosa, desaparecía de manera permanente e irrecuperable. Pero la vida tampoco detuvo ahí sus golpes, porque mientras procesaba esa pérdida, otra amenaza llevaba tiempo ganando terreno desde adentro del propio cuerpo de Cristina. La ataxia, una enfermedad neurológica de origen hereditario, degenerativa, que ya había aparecido en otros hombres de su familia antes que en ella y que ahora comenzaba a manifestarse en su propio sistema nervioso. La misma condición que había deteriorado progresivamente la salud de su padre, la misma que había afectado a su hermano antes de que el hígado fallara y ya no hubiera manera de revertirlo. La enfermedad que venía en el apellido como una herencia no elegida. El cuerpo comenzó a desobedecerla de maneras concretas. Dificultad para mantener el equilibrio, inseguridad al caminar, movimientos que antes eran completamente automáticos y que de pronto requerían atención consciente y esfuerzo adicional. En uno de los momentos más graves, se acumuló líquido en el cerebro. Fue necesaria una intervención quirúrgica, y luego de la cirugía vino lo que ninguna cantidad de voluntad o de carácter puede evitar completamente: el proceso de reaprender a moverse, paso a paso, con asistencia, con la conciencia plena de cada movimiento que antes ocurría sin pensarse. Hay algo particularmente cruel en ese tipo de enfermedad,
Para alguien cuya identidad estuvo ligada durante décadas a la proyección de poder físico, de presencia dominante en un espacio, de la capacidad de entrar a un lugar y hacer que ese lugar cambie de atmósfera solo por la manera en que uno se instala en él. El cuerpo había sido durante décadas un instrumento de autoridad para Cristina. La manera en que caminaba hacia un set, la manera en que se sentaba frente a las cámaras, la postura que comunicaba que estaba completamente presente y que las cosas iban a ocurrir de determinada manera porque ella estaba ahí para que así fuera. Y ahora ese instrumento requería ser sostenido, requería asistencia de otros, requería que la vulnerabilidad física fuera visible de maneras que no podían ocultarse detrás de una buena producción ni de un vestuario cuidado. Para alguien cuya identidad había estado ligada desde los 18 años a la demostración de capacidad y autosuficiencia, eso es una forma de crisis que va mucho más allá de lo físico. Es una crisis del relato que uno tiene sobre sí mismo. Y sin embargo, hubo un momento específico en ese periodo que lo dice todo sobre el núcleo más profundo del carácter de Cristina Saralegui. En 2017, ese mismo año de la muerte de su hermano y del avance de la enfermedad, regresó a las instalaciones de Univisión para una visita especial. Regresar a ese edificio no era un acto neutral. Era regresar al lugar que la había descartado después de 21 años. Al espacio donde durante 2 décadas ella había sido la protagonista indiscutible y que un día, con la eficiencia fría de los sistemas que tratan a las personas como recursos, había decidido que ya no la necesitaba. Dado su estado físico en ese momento, la opción práctica, razonable, lógica y médicamente prudente era entrar en silla de ruedas. Era lo que protegía su cuerpo. Era lo que nadie podría haber cuestionado dado el contexto. Y Cristina dijo que no. Dijo que prefería morir antes de entrar a Univisión en silla de ruedas. Con esas palabras exactas, con esa brutalidad directa que no necesita suavizarse para entenderse. No es vanidad superficial lo que hay detrás de esa decisión. Es algo más antiguo y más profundo. Es la negativa absoluta de darle a quienes la habían descartado la imagen de una mujer completamente vencida. Es la insistencia de que si regresaba a ese espacio, regresaba en sus propios términos, aunque esos términos le costaran un esfuerzo físico considerable. Entró caminando, con dificultad visible y sin ocultarla completamente, con cada movimiento consciente, pero caminando. Y en ese gesto hay una síntesis perfecta de toda su historia. La niña, a quien dijeron que no valía la pena invertir en su educación. La muchacha que empezó con $40 semanales porque era la única puerta disponible y la cruzó. La mujer que le dijo al hombre más poderoso de la televisión mexicana que si sus condiciones no le convenían, él tenía la opción de quitarla. La misma que se enfrentó a la adicción y la cortó porque no estaba dispuesta a convertirse en la repetición exacta de lo que más había temido. La misma que había aprendido, a fuerza de golpes sucesivos y de años de procesamiento, que la dignidad no es negociable en función de la comodidad. Mientras todo esto ocurría en la vida real de Cristina Saralegui, Internet hacía con su nombre lo que suele hacer con las figuras femeninas que envejecen fuera de los reflectores principales. Inventar versiones de su declive que fueran satisfactorias para quienes consumen ese tipo de narrativa. Circularon versiones de que estaba completamente incapacitada por la enfermedad, que había perdido toda la fortuna acumulada durante décadas, que vivía en condiciones de miseria que contradecían el relato de éxito, que el alcohol finalmente la había destruido sin posibilidad de recuperación, que la enfermedad la tenía confinada sin perspectiva de mejora.
Algunas personas incluso reportaron su muerte con la misma ligereza irresponsable con que las redes sociales a veces deciden que alguien ya no existe porque dejó de ser visible en el formato que a ellas les resulta conveniente. Como si desaparecer de la televisión diaria fuera equivalente a desaparecer del mundo. Como si una mujer que ya no está en pantalla, ya no tuviera historia, ya no tuviera vida, ya no fuera real en ningún sentido que importe. La realidad apareció con toda su claridad en enero de 2024, cuando Cristina Saralegui cumplió 76 años y eligió el momento y el espacio de su reaparición pública con la misma precisión estratégica que siempre la caracterizó. Se presentó en Despierta América, no como alguien que pide ser recibida de vuelta, no como una figura del pasado que busca recuperar un lugar que ya no le pertenece, sino como alguien que llega a dejar absolutamente claro que los rumores de su extinción eran enormemente exagerados y que la persona que los generó no la conocía suficientemente bien como para saber lo que esa mujer es capaz de sostener. Llegó con ironía, con elegancia sin esfuerzo aparente, con esa combinación específica de autoridad y humor que había hecho de ella una presencia genuinamente irrepetible en la pantalla hispana, y desmontó cada versión falsa que había circulado sobre su estado. No estaba destruida, no estaba arruinada, no estaba confinada, no estaba reducida a nada de lo que las narrativas del declive femenino necesitaban que fuera para que la historia tuviera el final que esperaban. Y detrás de esa reaparición había una estructura material real y concreta que respaldaba las palabras sin necesidad de exageración. Porque mientras algunos construían narrativas de caída y miseria, como si eso fuera lo que inevitablemente le ocurre a las mujeres que caen de los reflectores, Cristina y Marcos Ávila seguían siendo propietarios de Blue Dolphin Studios, un complejo de 3 grandes estudios de producción en Miami, levantado en mayo de 2001, que durante años funcionó como infraestructura de producción para proyectos televisivos y cinematográficos de escala internacional. La niña, a quien su padre le dijo que no valía la pena invertir en su futuro, porque alguien más la mantendría. La joven que empezó con $40 semanales porque era la única entrada disponible. La mujer a quien pronosticaron que su matrimonio no duraría ni 5 años. Esa mujer terminó siendo copropietaria de una infraestructura que da empleo y posibilidad a toda una industria. Ese es el tipo de ironía que no necesita subrayarse porque se subraya absolutamente sola con el simple hecho de existir. Pero el final verdadero de la historia de Cristina Saralegui no está en los estudios, ni en el dinero, ni en los premios, ni en los contratos, ni en las audiencias millonarias, ni en ninguna cifra que pueda citarse en un párrafo de resumen. El final real está en algo mucho más difícil de filmar y mucho más difícil de incluir en los documentales que prefieren los grandes gestos y los momentos espectaculares, porque lo que más importa no suele ser espectacular. Está en la casa, en la familia que siguió existiendo, en John Marcos, estable, vivo, presente, cerca, en los nietos, en los días sin cámaras, sin ratings, sin la necesidad de demostrar nada a nadie, porque la guerra íntima de toda la vida finalmente encontró algún tipo de tregua, en algo que solo llega cuando uno acepta que la carrera más importante que puede ganarse no ocurre bajo los reflectores de ningún estudio de televisión, sino en los espacios cotidianos, donde nadie aplaude, pero donde todo lo que realmente importa se juega. Cristina no desapareció del todo. No es el tipo de persona que puede desaparecer completamente porque no sabe cómo estar enteramente fuera de un mundo que construyó durante décadas y que sigue siendo parte de quién es, aunque ya no necesite demostrarlo cada semana.
En 2025 volvió a sentarse frente a las cámaras para conversar con una de las figuras más grandes de la música latina contemporánea, Karol G. No desde la urgencia de alguien que necesita recuperar un lugar, sino desde la tranquilidad de alguien que ya no tiene que probar nada, pero que todavía tiene perspectivas interesantes que ofrecer. Ese es un lugar radicalmente diferente al que habitó durante décadas. Y llegar a ese lugar costó exactamente todo lo que ya conoces. Y aquí es donde esta historia deja de ser únicamente sobre una mujer específica y empieza a ser sobre algo más amplio que merece que te detengas a pensarlo con la atención que requiere. Sobre los padres que, sin comprender completamente lo que hacen, o quizás comprendiéndolo demasiado bien, pronuncian frases que se convierten en el motor de toda una vida y que, sin embargo, nunca cierran completamente la herida que abrieron, porque una demostración no es lo mismo que una reparación. Sobre los hijos que crecen en casas llenas de todo lo material y deficitarias en ciertos tipos de presencia que ningún material puede reemplazar. Sobre las mujeres que construyen imperios sobre humillaciones antiguas y que pagan el precio específico que cobra el movimiento perpetuo cuando se ejerce durante demasiados años, sin espacio para detenerse y preguntar si lo que se está construyendo es lo que en realidad se quería construir. Sobre los patrones de dolor que viajan entre generaciones como si fueran parte del apellido, incorporados en la biología familiar, reactivados en condiciones de vulnerabilidad, capaces de esperar décadas para manifestarse en la persona que creía que había escapado de ellos. La pregunta que esta historia planta sin responderla definitivamente es: ¿qué habría ocurrido si alguien, en el momento exacto y correcto, le hubiera dicho a Cristina Saralegui que podía detenerse sin que eso significara darle razón al padre? Que su valor como persona no era función de su producción continua, que la herida que la hacía correr no iba a cerrarse con más carreras ganadas, sino con otro tipo de trabajo más difícil e invisible. Que sus hijos necesitaban su tiempo real, no sus logros reales. Que la persona más inteligente para ver el dolor ajeno puede ser simultáneamente la más ciega para ver el propio, cuando ese propio dolor es el motor de todo lo que uno es. ¿Qué habría pasado si ella misma, con toda la inteligencia que tenía y que ejercía semanalmente en beneficio de millones de personas, hubiera podido apuntarla hacia adentro antes de que John Marcos tuviera que subir solo hasta el 5º piso de un estacionamiento para que el costo de no mirar adentro se volviera imposible de ignorar? No lo sabemos. Y esa incertidumbre es exactamente lo que hace que esta historia sea profundamente humana, en lugar de simplemente espectacular. Porque no termina en victoria limpia con todos los problemas resueltos y todas las heridas cerradas. Termina en supervivencia real, en aprendizaje que llega cuando puede, aunque no sea cuando uno lo habría elegido, en reparación parcial de cosas que no pueden repararse completamente, en la conciencia de que uno llega a ciertas verdades demasiado tarde para evitar el daño, pero justo a tiempo para evitar más daño. Y hay algo en ese tipo de final que es más honesto que cualquier historia, donde todo se resuelve perfectamente y todas las cuentas quedan saldadas sin residuo. Porque las vidas reales no funcionan así. Solo se siguen viviendo. Mejor, si uno aprende, a tiempo o tarde, pero mejor. El legado real de Cristina Saralegui no es haber sido la mujer más vista de la televisión hispana durante 2 décadas. Ese es el dato que aparece en las enciclopedias y en los artículos de aniversario. El legado real es haber sobrevivido a su propia historia sin repetirla completamente. Es haber interrumpido, aunque fuera en el momento tardío en que las consecuencias ya habían llegado, una cadena de patrones que viajaban en su familia de generación en generación, como si fueran el precio inevitable de pertenecer a ese apellido.